Señores, está con nosotros Gabriel Rubinstein, que es economista. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿En qué momento estamos? ¿Un momento muy complicado? Bueno, digamos que pasaron algunas tormentas sumamente complejas. El gobierno tomó ciertas medidas muy contrarias a lo que pensaba tomar. Reperfilamiento y cepo. Sí, reperfilamiento y control de cambios, como lo queramos llamar, Sí. o cepo light. Sí. Y a partir, eso implica ciertos costos políticos y económicos y financieros, pero se ha logrado ahora una cierta estabilidad, en el sentido que los depósitos en dólares, que era la fuente de mayor preocupación, amainaron mucho, los retiros ya son muy pocos, y al mismo tiempo... Perdón, que esos mismos dólares están en el central, ¿no? O sea... Sí, son reservas que lamentablemente se llaman reservas. No están en el banco, bancos. están en el central y del central van al banco y del banco a la gente. Sí, en una época, en los 90, lo que llamaban requisitos de liquidez estaban en el exterior. Claro. Ahora estaban en el Banco Central y por eso a veces crea confusión. No hubiera sido lo mejor que estén en el Banco Central, pero de todas maneras estaban. Ok. Porque en ningún caso el Banco Central podía hacer uso de eso. Claro. Y cuando la gente retira es porque también tiene miedo que hagan uso de eso, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, que manoteen de ahí. manoteen. Exacto. Como le faltan dólares, manotean. Y ya por suerte se tranquilizó. Y la parte de compra de dólares cambiarias también está bastante tranquilo. El costo de eso también es una brecha en aumento, digamos ya con el famoso contado con liquidación del orden del 25%, pero es un costo menor al lado de lo que venía. Entonces yo te diría que está bastante, si no es garantizado no es la palabra, pero está bastante más controlado el tránsito, por lo menos hasta el 28 de octubre, si es que efectivamente se define ahí quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Algunos creen que después del 28 de octubre esto va a ser peor y algunos consideran que después del 28 esto va a tender a calmarse aún más, ya sabiendo quién es el próximo presidente. Mira, todo va a depender de la dinámica que, supongamos que el 28 gana Alberto Fernández, entonces ahí empieza a actuar como presidente electo, que es muy distinto. Al otro día nombra su gabinete económico, pone él. Sí, entonces ya el su gobierno, gabinete total. Claramente el gobierno actual, que es un poco de transición, en este momento te diría va a ser marcadamente de transición y va a ponerse... Esa es la verdadera transición. Sí, es la formal. Del es la 28, si es que gana en primera vuelta Alberto Fernández, del 28 al 10 de sí, diciembre. Sí, yo diría que ahí... Esa es la transición. Claro, ahí básicamente, me imagino, si gana Alberto Fernández, le van a facilitar para que gobierne de la mejor manera y ya va a estar prácticamente en funciones. Yo me imagino el 28 de octubre o el 29 empezando una negociación formal y bastante rápida con el Fondo Monetario. Y acá hay varios temas importantes. El Fondo Monetario es uno muy importante. Los proyectos de reperfilamiento, reestructuración de deuda, de canjes voluntarios. Con los privados. Con los privados, tanto del exterior como de Argentina, claro, que a veces son los mismos. Es ley argentina y ley externa, es muy importante y son cuestiones que van a tener que ser abordadas de inmediato, yo diría el 28 de octubre. Claro. Porque no hay mucho tiempo, porque las necesidades fiscales son grandes y tenés que ir pagando intereses de la deuda y si vas a reperfilar o vas a reestructurar o vas a hacer un canje voluntario de la deuda, cuanto antes mejor, porque mientras tanto tenés que pagar, porque si no pagás entras en default, que ya involucra todos los bonos, los reestructurados viejos, etcétera, y te complica bastante el canje. Entonces yo te diría, lo sensato es trabajar en varios frentes al mismo tiempo apenas se conozca el resultado de la elección. Claro, claro. Gabriel, ¿qué ya está por terminar esta gestión Macri en materia económica? ¿Vos qué nota le pondrías en materia económica a la gestión Macri? Qué cosa, ¿eh? Yo creo que... Por Melconian le puso cero. Le puso cero. Yo creo que cero siempre puede estar bastante peor. Cero es demasiado. Pero no importa, le pondría... Bueno, le pondría un 3. Yo le pondría un 3. Un 3 o 4. Son muy 4 desaprobados, Son muy... No depende, a veces aprobamos con 6. Pedimos mesa, con 4 aprobamos. Bueno, 3, reprobado, 3. 3. Podría ser. Pero ojo que peor. puede ser como dice Eduardo. Pido podés mesa. pedir... Siempre el VAR. No, siempre puede ser peor, pero igual tampoco no ganamos nada con ponerle una nota. El tema es, se equivocó. Para mí se equivocó primero desde la política. Porque cuando vos sabés
tenés cierta conciencia, que tenés problemas importantes heredados, aunque no lo digas todo el tiempo, mira la herencia, pero vos sabés que existía esa fea herencia. Sí. Y sabías que no había muchas buenas noticias, porque entre otras cosas tenías que dar aumento de tarifas importante, devaluación importante, con lo cual implica caída del salario. Vos, todo tu mandato iba a ser con caída del salario. Tendrías que haber buscado el apoyo político, la famosa rosca política de la que hablaba Monzó, Claro. y no por esta cuestión tan modernosa del cambio, de los globitos de colores, de la gente, y que después terminamos como terminamos, ¿no? No, pero sin embargo, el candidato a presidente Macri dijo que era muy fácil terminar con la inflación. Y además, aquel que provoca inflación es un estafador. Lo dijo Macri en campaña. Buscá el videíto ese. Vamos a recordar lo que decía Macri en campaña, 2015. Claro. A mediados de 2015, más o menos, ¿no? Decía que era muy fácil terminar con la inflación. Una cosa de... Y bueno, fue un error muy grande pensando en lo que él iba a hacer, porque si él iba a aumentar la tarifa, no sé, 500%, 700%, depende del momento, e iba a liberar el cepo e implicaba una devaluación importante, por un tiempo al menos, no iba a ser fácil bajar la inflación, iba a aumentar la inflación. Claro. Y eso es lo que... y además ellos la convalidaron a los pocos días. Cuando ellos anunciaron la meta del 20-25% de inflación, a los pocos días anunciaron aumentos salariales del 38% en el Estado. Entonces, todos los costos, que serían salarios, dólar, tarifas, todo iba mucho más allá del 25%, claro. Con lo cual no había ninguna chance de que la inflación fuera baja. Y Gabriel, ¿pensás que puede restringirse aún más el cepo? Sí, si esta calma que tenemos ahora relativa se trastocara en nuevos miedos, significaría que la gente va a extremar los recursos para sacar los $10.000 por día. ¿Miedos qué es? Hoy, por ejemplo, el dólar está a 59 y pico. ¿Eso es miedo? No, eso no, porque eso no hay que es la preocuparse. misma dinámica. Si vos tuvieras que la brecha en vez del 25 se va al 60%. La brecha entre el blue y... Claro, si no solucionan estos problemas que están habiendo con las empresas privadas, con las provincias, si políticamente pasaran eventos que provocaran temor, lo que sea, cualquier elemento puede causar temor cuando las cosas están vulnerables, ahí podría llegar a suceder que se tomen medidas más restrictivas. Te digo cualquier cosa, en vez de $10.000 que saque 2.000, qué sé yo, cosas por el estilo. Claro. O sea, el cepo se puede restringir, pero no es lo más probable una vez que se alcanzó cierta tranquilidad. Yo te diría que hasta el 28 de octubre, si no hay errores no forzados significativos, hasta el 28 de octubre para mí está bastante garantizado cierta calma con los elementos que tenemos, ¿no? Que hubo que reperfilar, desfontear y reperfilar las LETES y las LECAP, todo el lío que se armó con los fondos comunes de inversión, con la actividad muy mal, ¿sí? En ese panorama, de todas maneras yo te diría que en términos de la mínima tranquilidad financiera necesaria para llegar al 28 de octubre, yo diría que está bastante bien garantizado. Después hay que ver la otra transición hasta el 10 de diciembre y fundamentalmente hay que ver ahí el mes de diciembre en sí, que es un mes muy complicado, porque tenés los aguinaldos y sueldos que te implican, diciembre es un mes deficitario fiscalmente, por ahí necesitas 1.800 millones de dólares para el déficit, y vas a necesitar unos 3.000 y pico de millones de dólares para todos los vencimientos de deuda. Entonces yo te diría que diciembre es un mes complicado, que tenés que tenerlo, para el nuevo gobierno tiene que venir bastante manejado. ¿Pensás que le van a dar a la maquinita a imprimir billetes del Banco Central? Algo le pueden dar para los vencimientos de pesos y seguramente yo confío y espero que los 7.200 millones de dólares que el Fondo Monetario ya le prestó a Argentina, que ya lo tiene el Banco Central, pero que lo tiene en una especie de vitrina, que no se puede usar para nada, digan, en esta emergencia déjenlos usar eso, cambien el destino, ya que hay control de cambios y la gente no puede comprar dólares libremente, usen esos 7.200 millones de dólares, désenlo al Tesoro, para que garantice que cuando empiece el nuevo gobierno no se encuentre sumamente asfixiado. Con la caja vacía. Claro, están asfixiados, entonces tengan algo en la caja pueda para discutir pagar. con el Fondo Monetario y los planes de deuda un poco más tranquilo, si no es contrarreloj. ¿Y eso podría pasar? Bueno, yo espero que se logren esas cosas, porque no es plata nueva, que es más difícil. Plata nueva el fondo va a esperar
las conversaciones, presumiblemente... Esos famosos 5.400 que no llegaron. Claro, 5.400 más los 1.000 de diciembre, 6.000 y pico, claro, van a tener que ser discutidos por Alberto Fernández. Si es que y, gana, eso, claro. y eso se va a ver. Pero esto ya se dio, lo cual es más fácil para el fondo decir, bueno, en vez de usarlo para esto, úsenlo para otra cosa. Para mí sería sensato y espero que en este mes y pico que falta, que lo consigan para que la situación en diciembre no sea tan estresante. Ahora, claro, porque el Estado tiene que pagar sueldos, aguinaldos, muchos intereses de deuda. Ahora todavía hay muchas, porque este control de cambios deja cosas realmente disparatadas, ¿no? De hecho, uno si quiere puede usar la tarjeta en el exterior y pese a haber límite de $10.000 puede gastarse y comprarse, qué sé yo, cualquier cosa con tarjeta en el exterior y ahí no hay restricciones todavía. De hecho, me contaban que en Misiones hay mucha gente que gasta con tarjeta en un comercio que cruza Paraguay, digo. Gasta en un comercio que es amigo, se hace los dólares y los vende después en el mercado informal y con eso hace una bicicleta de... Lo mismo que con el cepo, en la época del cepo, igual. Sí, están con esas cosas ya, que con estos controles de capitales que realmente tiene más agujeros que... Claro, el 28 de octubre el nuevo gobierno tendrá que ver qué hace con el control de cambio. Podría haber un control de cambio diferente, simplemente como era la vieja usanza, un dólar comercial. Como hacía Machinea y un dólar financiero. En el plan austral, creo que fue. Claro, un dólar comercial y un dólar financiero. Exacto. Va a haber una brecha, tiene sus complicaciones, pero de alguna manera te evita todo este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, la gente podría comprar lo que quiera, pero por el dólar financiero. El que quiera atesorar, el que quiere, digamos, gastar turismo, etcétera, va por el dólar financiero. Y por el dólar comercial, importaciones, exportaciones. Podría ser así. Vamos a ver cómo se perfecciona el control de cambio. Va a ser difícil salir del control de cambio hasta que no se solucione al menos todo el tema de la deuda y haya un poco más de respiro financiero global en Argentina. Recién ahí podrás tomar medidas eventualmente para no tener control de cambio. Si pensás que si el gobierno se siente más cómodo con el control de cambios, convivir con un control de cambio, pero más, digamos, un poco, diría, menos tosco, más civilizado, más lo que era típicamente un control de cambios en Argentina, que en su momento tenía la bendición del Fondo Monetario, ¿no? Claro, claro. Esta decisión, ¿estás al tanto de la decisión que tomaron en Estados Unidos, la jueza, sobre el tema YPF? Sí. Leí los titulares, pero no te sé decir todo el entramado. Porque algunos lo consideran como algo muy inconveniente para el futuro gobierno de Fernández, que cayó muy mal. Ajá. Sí. No sabría decirte bien por qué. O sea, habría que ver... En algún momento va a haber que pagar y son 3.000 millones también. Claro. Bueno, igual si decían que había que pagarlo ahora no había ninguna chance, ¿no? Cero, ¿no? Cero chance. No. Creo que sería lo último que caería ahora, que si hay que pagar 3.000 millones cuando estás... Fíjate que en el mercado hay un rum, si se paga el Bopomo, que son al mercado unos 300 y pico de millones, una parte la tiene el ANSES y demás y no cuenta, sino la parte del Bopomo, de 300 millones y de dólares equivalentes, si hay rum en el mercado, se paga o no. Yo creo que sería, obviamente que se tiene que pagar, no, sería muy complicado no pagarlo, sería anticipar un default que no existe. Y hoy se dio a conocer precios mayoristas, 11,2%. Era esperable, cuando devaluaste 20-25%, claro, mayoristas, que sea eso es esperable y no te cambia la perspectiva. Acá hasta fin de año vamos a tener mínimo inflación de todos los meses de 4, 5, 6. Y hay que ver qué hacen con los combustibles. Yo supongo que con la suba del petróleo, más el retraso que había por el congelamiento de 90 días, no me extrañaría que ya mismo, a más tardar, apenas termina la elección, durante noviembre, y se empieza a ver un fuerte aumento de combustibles. O sea que ahí podría haber un salto de inflación en ese mes. O sea, cargar nafta antes de las elecciones. Vas a votar, carga nafta. No sé si te alcanza. No alcanza. A mí me alcanza. El problema va a ser el verano. El verano va a estar muy complicado, porque la nafta, imagínate que la nafta puede llegar a estar 70 pesos el litro. Tranquilamente. Va a estar complicado. Y cada vez que aumenta un precio, entiendo que el gobierno un poco hizo ese manotazo, pero en realidad complica las perspectivas, incluso llamémosle seguridad jurídica para todo el tema vaca muerta y demás. Es una complicación que lo puedes tomar como una emergencia, pero salir rápido de esa emergencia, porque si no ya queda como una política permanente y entonces empieza a ser muy desprolijo.
la política, y entonces no das la seguridad que querés dar, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, querido Rubinstein. Gracias a vos. Gracias, muchísimas gracias.